Buenos días. Prosiguiendo con la parte de la unidad temática que seguimos estudiando, todas aquellas enfermedades que están asociadas al tracto gastrointestinal, hoy nos va a corresponder pues hablarles un poco sobre las intoxicaciones alimentarias. En este caso vamos a mencionar algunas generalidades sobre la temática en cómo pues algunas toxinas producidas por algunas bacterias y también por otro tipo de microorganismos pueden causar cuadros de intoxicación. Dentro de estos cuadros de intoxicación vamos a ver que la mayoría en nuestro medio casi siempre se van a manifestar como cuadros diarreicos, pero hay otros tipos de intoxicación alimentaria los cuales también dan manifestaciones neurológicas, pero esa parte la vamos a ver en la clasificación, pero no la vamos a abordar en esta mañana. Primordialmente nos vamos a detener un poquito sobre aquellas intoxicaciones alimentarias que son causadas por dos agentes bacterianos. Si ustedes se fijan que estamos trabajando con bacterias, ya pasamos la parte de virus, bacterias, solo la clase que nos dio el licenciado Ángel, que era de parásitos, pero esa fue por cuestiones de logística, que para que él nos diera la charla, pues la clase, fue que lo programamos antes que esta temática. Dentro de los objetivos que tenemos programados para esta temática, vamos a definir algunos términos. Dentro de ellos, ¿qué es una intoxicación alimentaria o toxinfección alimentaria? Vamos a definir también lo que son enfermedades transmitidas por alimentos. Vamos a mencionar algunos de los agentes que pueden causar intoxicación alimentaria y la diversa etiología, ya sea bacteriana, parasitaria e incluso viral, también lo vamos a ver. Los factores de patogenia que son relevantes para que puedan producir enfermedad, estos tipos de intoxicaciones. El cuadro clínico de una intoxicación alimentaria preponderantemente para los agentes que ya mencioné, algunas pruebas de laboratorio que van a ser útiles para el diagnóstico, pero vamos a ver una limitante pues, o varias limitantes que tenemos con estas pruebas de laboratorio. Características epidemiológicas relevantes de este tipo de enfermedad, que ya les mencionaba la compañera, la doctora Rodríguez, de que a veces vemos de menos las situaciones epidemiológicas, pero como médicos es de vital importancia que las reconozcan, ya les mencionaba ella, por cuestiones de nexos epidemiológicos, ¿verdad? Y también tienen que estar sabedores del contexto que está viviendo la situación o situacional el país referente a algún tipo de enfermedad. Vamos a mencionar algunas diferentes acciones en prevención y control pues, de estas enfermedades. Como ya pasaron la asistencia. Ya va. Entonces vamos a ver la terminología que les mencionaba al inicio. Le voy a pasar las diapositivas para que no pierda el tiempo en tomarle foto. Mejor apunten lo que se explica acá y, como dice la compañera, hagan el ejercicio mental de escribir, de escuchar y de leer, ¿verdad? Son 3 ejercicios mentales que pueden hacer para fijar el conocimiento. Entonces les decía que vamos a estudiar estos dos términos. El primero de ellos vamos a ver qué es una enfermedad transmitida por alimento, en el cual lo vamos a conocer con el acrónimo en español como ETA, ¿verdad? No el grupo terrorista español, ¿verdad? Porque algunos saben que ese es un grupo terrorista, ¿verdad? Pero esto no, es enfermedad transmitida por alimento. ¿Y cómo se va a definir esto? Como un incidente en el que 2 o más personas pueden presentar, fíjense bien, una enfermedad semejante después de haber ingerido un mismo tipo de alimento. Y que también, pues, lo que decíamos respecto a la epidemiología y los análisis epidemiológicos apuntarán a que el alimento es el origen de la enfermedad. En este caso, ya que vieron la clase con el licenciado William, la primera clase, ¿qué papel en la epidemiología de las enfermedades transmisibles juega el alimento? Es un vehículo, exacto, ¿verdad?
el alimento aquí juega un papel de vehículo, y también para algunas enfermedades que ya mencionaron los compañeros en clases pasadas, también hasta el agua funciona como vehículo. Pero en este caso no vamos a hablar de agua, sino únicamente de alimentos. Pero entonces hay que fijarnos de que para que sea una enfermedad transmitida por alimento debe de ser un mismo tipo de alimento, y que a ese tipo de alimento le atribuyamos que es el origen de la enfermedad en general. No estamos diciendo que sea una intoxicación propiamente dicha, ¿sí? Ahora, tenemos toxi-infección alimentaria. Ese ya está dentro de las ETAs, ¿verdad? El término ETA es más amplio, y toxi-infección alimentaria es como un subtema, si lo queremos ver, dentro del mismo concepto. Entonces, ¿qué va a ser la diferencia acá? Que va a englobar aquellas enfermedades cuya característica específica, además de ser transmitidas por alimentos, como vimos con las setas, ¿verdad?, debe de ser causada ya sea por un microorganismo patógeno, ¿verdad?, o por la producción de las toxinas que el microorganismo deja sobre el alimento. Entonces, les voy a dejar ya para que hagan el ejercicio mental cuando estudien la clase, establezcan diferencias entre los dos conceptos, ¿verdad? Ustedes las van a anotar ahí, y como les decía, el más general y el más específico de este tipo de definiciones. Ahora, siempre dentro de las generalidades de las intoxicaciones alimentarias, tenemos también de que el ser humano se puede enfermar después de que éste pueda ingerir productos con algunas de las siguientes características que estén presentes en la matriz alimentaria, o en este caso pues es el vehículo, ¿verdad? Pueden haber intoxicaciones, ya sea porque la naturaleza del alimento que ingirió el individuo es tóxico o venenoso por su naturaleza. ¿Qué conocerán ustedes que puede haber como algún accidente en donde un individuo consuma un alimento venenoso por error? Que sea él, no, bivalvos no, ¿verdad? ¿Qué pasa? Dígame. Le pasó algo, alucinaciones tal vez en el mejor de los efectos, ¿verdad? Y no la muerte, ¿verdad? No la muerte. Lo que pasa es que nuestra dieta no es, la dieta salvadoreña no es como que predominantemente que nos gusten hongos, setas. Bueno, a los hongos macroscópicos que se consumen les llamamos setas, ¿verdad? Los europeos consumen bastantes trufas también. Ajá. ¿Cómo dice? Algunas frutas y verduras que son regadas con aguas negras, por ejemplo las fresas. Vaya, pero ahí estamos hablando que ha sido contaminado por algún tipo de microorganismo, en ese caso las frutas o las fresas, ¿verdad? Y que se incorporaron a la matriz alimentaria. En cambio los hongos es porque por su naturaleza, ellos de por sí tienen veneno, ¿verdad? Entonces, en micología eso a la intoxicación causada por hongos macroscópicos o por setas es que se le conoce como micetismo, ¿verdad? A esa ingestión de hongos venenosos. ¿Y cuáles tenemos? Por ejemplo, que está aquí, el rojito, Amanita muscaria, ¿verdad? Que es como de los más tóxicos, y Amanita phalloides también es otro tipo de seta que son altamente tóxicos. Obviamente creo que yo al ver un hongo de esos colores tan llamativos, creo que nadie se atrevería a ingerirlos. Pero por ejemplo, Amanita phalloides sí parece un champiñón. Entonces es blanquecino, es relativamente pequeño, tiene todas las características de que se puede comer, ¿verdad? Pero no nos arriesguemos ante esa situación y pues vayamos a ver a San Pedro antes del tiempo, ¿verdad? Por ingerir una seta que no deberíamos. Otra situación, es la que menciona el compañero, que el alimento se contamine con microorganismos que son patógenos primarios, ¿verdad? O tenemos también acá, o sus productos metabólicos como las toxinas, y vamos a hacer hincapié acá
en que decimos toxinas preformadas. ¿Qué se imaginan ustedes cuando decimos que una toxina es preformada? ¿Qué se imaginan? ¿Cómo? ¿Que ya no está? Que la bacteria lo sintetizó en el alimento y ahí ya va presente ella al momento de que el individuo vaya a ingerir ese alimento. Por ejemplo, la clase que hemos tenido con la doctora, ¿quién causa el cuadro propiamente de cólera? Propiamente hablando, es la toxina. ¿Es una toxina preformada? No. ¿Por qué? Porque primero la bacteria debe de llegar a colonizar el intestino y allí ella produce la toxina y causa el cuadro clínico. En cambio acá no, las bacterias producen la toxina en el alimento y ya la toxina como tal se ingiere ya de manera preformada, o sea, se sintetizó, por así decirlo, en el alimento como tal. No sé si me di a entender. Sí, bueno. Y también hay otras que causan cuadro clínico, los microorganismos, pero ya ellos por sus mecanismos de virulencia que ya hemos ido estudiando y no necesariamente por toxinas. Y también tenemos algunos alimentos, fíjense, que pueden ser contaminados con sustancias químicas. Y esto pues puede pasar aquí también en el tercer mundo, por ejemplo, que están fumigando, por ejemplo, plantaciones de lechuga allá en el Valle de Zapotitán, y eso que dice que producimos verduras, pero realmente aquí no producimos casi nada, todo se compra de Guatemala. Pero digamos, bueno, en Guatemala, los pesticidas los pueden lanzar y fumigar, ¿verdad?, sobre las plantaciones. ¿Y qué puede pasar si lo hacen así, de esa manera? Los pesticidas pueden contaminar el alimento, ¿verdad? En fármacos les han enseñado qué tipo de pesticidas pueden causar problemas. Los organofosforados, ¿verdad? Y los carbamatos también. Imagínense un alimento contaminado con un pesticida que sea organofosforado o un carbamato y no traten a tiempo al paciente con el antídoto, ¿verdad? ¿Qué es? La atropina, cabal. Entonces, ante esa situación el paciente se va a morir. Pero ahí ya estamos hablando que el alimento ha sido contaminado por una sustancia química. Lo que les decía, las modalidades o las formas en que se pueden presentar una enfermedad transmitida por alimento, tenemos dos. Habíamos dicho, una que se caracteriza por ser una enfermedad de tipo neurológica, que aquí la enfermedad prototipo es el botulismo, que no lo vamos a estudiar acá, va a tener su clase aparte. Y tenemos las otras que son como las más comunes en nuestro medio, que estas enfermedades transmitidas por alimento causan diarrea aguda, ¿verdad? Y desde ya también vayámonos memorizando también el tipo de diarrea el cual es causada por las intoxicaciones alimentarias son diarreas acuosas. Y ya vamos a ver por qué decimos esto a la hora de establecer diagnósticos diferenciales. Siempre siguiendo con la temática, tenemos que también saber, como les decía, establecer algunas diferencias, y en la literatura a veces en inglés se nos crea un poco de confusión a veces con los términos, ¿verdad? Porque imagínense, si vemos esta palabra, no sé si hay bilingües aquí, no sé cómo se pronunciará, si se dirá food poisoning, ¿verdad? Cualquiera pensaba que es envenenamiento por comida, pero en español lo vamos a traducir como intoxicación alimentaria, ¿verdad? Entonces, el término intoxicación alimentaria es un término generalmente usado para describir todas aquellas enfermedades que son causadas por microorganismos y que son transmitidas por alimentos, ¿sí? Las intoxicaciones alimentarias y las infecciones asociadas a los alimentos son cuestiones totalmente diferentes, aunque dice que los síntomas sean similares. ¿Cuál será la diferencia acá entre una y otra?
Una intoxicación alimentaria, dijimos, propiamente dicha, ¿quién creen que la causa? Más que el microorganismo, la toxina preformada, ella es la que causa propiamente hablando la intoxicación alimentaria, ¿verdad? Ahora, hay enfermedades transmitidas por alimentos que es totalmente diferente, que ahí sí ya pueden jugar, ya no pueden ser solamente toxinas preformadas, sino ya pueden estar involucradas ya los agentes. Puede ser salmonela, como ya lo vieron con la licenciada Sabla, ¿verdad? Pueden ser hepatotipos diarrogénicos de Escherichia coli, como la O157H7, etc., 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 ¿verdad? Entonces, también fíjense que en inglés lo podemos encontrar de las dos maneras, como food poisoning o food intoxication, ¿sí? Pero en la literatura casi siempre lo van a hallar como el primero, ¿verdad? Como food poisoning. Entonces eso es intoxicación alimentaria. Entonces, como les decía, propiamente la intoxicación alimentaria propiamente dicha es causada cuando se ingiere ese alimento que contiene la toxina, dice, o el veneno en este caso, pero dijimos lo que es la toxina como tal, ¿verdad? Que es presente a consecuencia del crecimiento bacteriano. ¿En dónde? En la comida. La bacteria se multiplica y se reproduce y excreta sus toxinas sobre la matriz alimentaria, ¿verdad? Y algunas situaciones pueden estar de que durante la preparación de los alimentos, ¿qué puede pasar? Si lo cocina muy bien, a temperaturas de ebullición lleva usted esa comida, ¿qué creen que puede pasar? La bacteria se puede morir, pero si las toxinas son termoestables, va a estar presente todavía en ese proceso de cocción, aunque lo haga muy bien. Entonces más adelante vamos a ver cómo podemos evitar esas situaciones, ¿verdad? Entonces al final, pues, ¿quién va a causar propiamente la enfermedad o el origen de la enfermedad? Es la toxina, ¿verdad? En este caso, pues, dando manifestaciones digestivas, que son las que nos interesan para esta mañana. Entonces tenemos acá que la CDC de Atlanta nos dice 6 situaciones que deben de pasar para que un individuo pueda tener una infección o una intoxicación alimentaria o infección alimentaria o causada por o enfermedad transmitida por alimentos. ¿Qué situaciones deben de pasar? La primera, el microorganismo o su toxina debe de estar presente. ¿En dónde? En la comida, en el alimento, ¿verdad? La comida debe de ser lo suficientemente adecuada como para que el organismo pueda crecer. ¿Qué tipo de alimentos se imaginan ustedes que son los que favorecen que haya no digo descomposición, fíjense bien, sino que favorece la multiplicación de bacterias? ¿Cómo? No tanto, ¿verdad? Las carnes, dicen las compañeras acá, pero yo lo englobo en otra situación más amplia. Los enlatados, fíjense que están más vinculados a los casos de botulismo, más que a este tipo de intoxicaciones que vamos a mencionar. Vaya, pueden estar los mariscos, sí, también, pero no son como los preponderantes. Alimentos ricos, antes de eso nos vamos a ir en proteínas y carbohidratos. Entonces tienen las condiciones necesarias para que si llega una bacteria potencialmente patógena, y en este caso que sea productora de toxinas, entonces que se multiplique. Entonces por eso decimos eso, que es bastante importante. La temperatura también debe de ser adecuada para que el microorganismo crezca, porque estamos hablando que tenemos así como decían antes, una carnita asada, ¿verdad? Que se va a hacer o no se va a hacer la carnita asada. Entonces la hizo, pero la guardó casi inmediatamente en refrigeración. En temperaturas de refrigeración los microorganismos no van a multiplicarse. Pero si la deja a temperatura ambiente, y como les decía la doctora, la literatura anglosajona dice temperatura ambiente como que todos estuviéramos a 28 grados. Pero aquí dice, nunca han visto en Google cuando dice
32 grados, sensación térmica de 34, 36 y casi que en incubadora estamos. Entonces, ante esas situaciones también debe de haber una temperatura óptima para que esa bacteria pueda crecer sobre la matriz alimentaria, ¿verdad? Debe de existir la suficiente cantidad de microorganismos, ¿verdad? Para que sea una enfermedad transmitida por alimentos como tal, o sus toxinas, ¿verdad? Ya vamos a ver la dosis infectante, por así llamarlo, o la cantidad requerida de toxinas que se puede necesitar para poder causar enfermedad. Y la última, pues, que se debe de ingerir la comida que ha cumplido todas esas características que hemos mencionado. Así brevemente, solo para que vean, igual esto les va a quedar para que lo puedan estudiar y ver con detenimiento. Imagínense cuáles son todas las enfermedades. Aquí todas son enfermedades transmitidas por alimentos. Si ustedes ven acá, vamos a ver la que nos toca ahora prácticamente: Bacillus cereus, Campylobacter jejuni, que ya se estudió, Clostridium botulinum, que lo vamos a estudiar más adelante, coccidios intestinales, que lo van a estudiar cuando vengamos de la vacación. La clase que dio la licenciada Marlene, y miren, los patotipos diarrogénicos de Escherichia coli, productores de toxinas. Tenemos microorganismos de etiología viral, como vemos la hepatitis A, se puede transmitir a través de los alimentos. La Listeria monocitógenes, los norovirus también, que los vimos con el licenciado William también, si se recuerdan, y vean la cantidad de microorganismos. Ahora, los que nos interesa ahorita para la clase, prácticamente solo son los primeros, bueno, el primero y el último. Intoxicación alimentaria, dice, causada por Staphylococcus aureus, ¿sí? Solo miren el periodo de incubación de cuánto es. Compárenlo con estos, por ejemplo. ¿Qué le llama la atención? El tiempo, ¿qué pasa? ¿Ah? ¿Verdad? El tiempo el periodo de incubación prácticamente para las intoxicaciones alimentarias, y ya propiamente hablando de las causadas por Staphylococcus aureus y las causadas por Bacillus cereus, son periodos de incubación sumamente cortos, ¿verdad? O sea, las manifestaciones son por la evolución de la enfermedad, como lo vieron con el licenciado William, es de naturaleza aguda, subaguda o crónica. Aguda, ¿verdad? Es casi de cuestión de horas, de que cuando se ingirió el alimento, en cuestión de horas haya manifestaciones. Se pueden detener en otra situación también, bueno, que la mayoría pueden autorresolver, que ya les explicaron qué significa eso, sin mayor tratamiento médico. Obviamente que si hay complicaciones, pues también la vida del paciente se puede ver comprometida, ¿verdad? Y fíjense también en la fuente de alimento. Entonces tenemos que relacionar aquí, sí, cuál es el alimento que se puede contaminar con una toxina preformada, ¿sí? Ahora, sería por cultura general que leyeran y que revisaran esos, ¿verdad? Para cuestiones de evaluación me interesa que solamente nos aprendamos los que están relacionados a Staphylococcus aureus y Bacillus cereus, ¿verdad? Esas son las que me interesan. Deben de acostumbrarse a leer todo tipo de literatura. La literatura en inglés, la ventaja es que está actualizada, ¿verdad? Es la que está actualizada. Entonces, como estamos hablando de intoxicaciones alimentarias propiamente dicha, vamos a ver un poquito sobre qué son las toxinas como tal, que eso ya lo vieron ustedes en el ciclo pasado. Conocemos así a grandes rasgos pues que hay dos tipos de toxinas presentes en las bacterias, o que pueden estar presentes en las bacterias: aquellas que son endotoxinas, que forman parte constitutiva de la pared celular de las bacterias gram negativas. ¿Quién es la endotoxina que está presente en las bacterias gram negativas? ¿Cómo se le llama propiamente hablando? El lípido A es la parte tóxica de esa estructura, el lipopolisacárido, ¿verdad? Pero
Eso, la endotoxina como tal, es las bacterias gram negativas, no tienen nada que ver ahorita con los cuadros que vamos a ver de manifestaciones digestivas, ¿verdad? Pero sí las exotoxinas, ¿verdad? ¿Y cuál será la diferencia entre una endotoxina y una exotoxina? No forma parte de la bacteria. Ajá, ¿y qué más? ¿Qué le dice el nombre? El prefijo exo, que está fuera. Entonces, ¿la bacteria qué hace? La secreta, la libera, la saca al exterior, y por eso se llama exotoxina. Son exotoxinas. Una clasificación bien genérica es que hay enterotoxinas que afectarán estas toxinas. El enterocito, ¿verdad? Tenemos citotoxinas. ¿Qué quiere decir? Que afectan a las células, pero también los enterocitos son células. No tanto así. Las citotoxinas destruyen a la célula, ¿verdad? Entonces, por eso tenemos ahí que en la shigellosis, por ejemplo, algunas toxinas que ella produce, también algunas que están presentes en algunas especies de vibrio, ¿verdad? Y las de Clostridium, por ejemplo, en Clostridium perfringens, esas son citotoxinas y son histotoxinas todavía. Y también hay otras que son neurotoxinas, que se imaginarán, que afectan el sistema nervioso. Solo para que recordemos lo que ha hablado la doctora Andrea sobre la toxina prototipo ampliamente estudiada, Vibrio cólera. No me voy a detener en ello porque ya lo explicó muy bien, hasta toda la estructura y por qué es que se llaman toxinas tipo A, B. Y si no lo pregunta ella, pues yo lo voy a preguntar en algún momento, ¿verdad? Para que lo tengan en mente, porque por algo se los hemos mencionado. Tenemos también acá otras situaciones, fíjense. Hagamos como un stand-by o pensemos diferente ya las bacterias y ya entremos a un temita aparte con las intoxicaciones causadas por hongos microscópicos. Hay situaciones en nuestro medio, más que todo que somos de países calientes, del trópico, ¿verdad? Que las condiciones de almacenamiento para los granos no son las más adecuadas, ¿verdad? Entonces hay situaciones en el que hongos microscópicos pueden producir toxinas, ¿verdad? Y que las va a dejar sobre algunos alimentos. Entonces aquí traemos a colación a las aflatoxinas. Aflatoxinas. ¿Quién produce las aflatoxinas? Ya dijimos, un hongo microscópico. ¿Qué hongo microscópico estudiaron ustedes en una de las primeras prácticas de enfermedades transmisibles? Fíjense en el colorcito, ¿no les llama la atención? Este de acá y allá. Así, sí, miren que prácticamente son colonias de hongos sobre el alimento. ¿El qué? ¿Cómo? Cistoisosporabelli es un coccidio intestinal, ese es un parásito. Ya es el soufflé de los microorganismos, ¿verdad? Ajá. Aspergillus, ¿verdad? Aspergillus flavus, todavía para ser específico. Entonces, hay situaciones en las que Aspergillus flavus puede contaminar algunos alimentos y sobre esos alimentos producir la toxina que se llama aflatoxina. ¿Cuáles aflatoxinas se conocen? Aflatoxina B1, B2, G1 y G2. ¿Verdad que esto no es más que un cambio de este metabolito por alguna situación en el hígado, cambia este metabólicamente activo, ¿verdad? Pero, ¿cuál de estas es la más severa? La aflatoxina B1. ¿Y qué causará en el ser humano esa aflatoxina? No es diarrea, fíjense. Es peor si se consume crónicamente esa aflatoxina. Cáncer, hepatocarcinoma, ¿verdad? Entonces, los hepatocarcinomas
hay que hacer, imagínense en algún momento ustedes estén en contacto con algún tipo de paciente con diagnóstico de un hepatocarcinoma, hay que averiguar una anamnesis tan profunda que debería de hacerse de ese individuo, porque es que se le desarrolló una neoplasia, ¿verdad? A nivel del hígado. ¿Y qué pasa con este tipo de crecimiento de hongos microscópicos en nuestra cultura, en El Salvador? ¿Ah? Exacto, ¿verdad? Los campesinos, cuando están en los silos y tienen acumulado esos granos en los sacos y ven que hay este crecimiento sobre los granos, fíjense que puede ser en maíz, en sorgo, en trigo también. Entonces, ¿qué va a pasar? Es que está arruinado, quitarle el de encima y dárselo a los pollos, ¿verdad? Y echar a los pobres pollos, después se pueden morir. Es que accidente le dieron a los pollitos, ¿verdad? Y por eso se murieron, intoxicados con esos granos, ¿verdad? Pero que se mueran mejor los pollitos a que se muera uno, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Puede estar sobre la superficie de los granos o sobre la superficie del alimento, pero ¿qué pasa? La toxina ya difundió. Quítale ese pedacito a la naranja, ¿ves? Que está dulcita todavía, ¿no? Hombre, comete el otro pedacito. O podemos hacer un jugo, ¿verdad? De esas naranjas. Entonces, para que tengan presente de que no, ¿verdad? Si vemos un pan con un crecimiento de un hongo microscópico sobre su superficie, es mejor que se deseche completamente el alimento. También tenemos otra situación, que hay intoxicaciones que son causadas por dinoflagelados, que tal vez ya han escuchado hablar en algún momento sobre las mareas rojas, ¿sí? ¿Verdad? Que es una proliferación de esos dinoflagelados, en el que pues ellas van a producir una toxina que se llama saxotoxina, así como que fuera saxofón, ¿verdad? Saxotoxina. Entonces, las saxotoxinas producidas por esa proliferación exagerada de dinoflagelados en el mar, ¿quiénes las van a capturar? Como dijo la doctora, que son como los grandes filtradores que hay en los estuarios y en las costas, las conchas, ¿verdad? Entonces, por eso pone a veces el ministerio, da vedas de marea roja y dice, no se pueden consumir bivalvos por esa situación, ¿sí? Ahora, ¿el limón cree usted que le va a quitar eso esa toxina que ya está? No, ¿verdad? Tal vez es aplicable, sí, si yo quiero prevenir que me enferme de vibrio cólera, pero de otras enfermedades que el bivalvo haya captado en ese proceso de filtración, no. Ahí está. ¿Qué produce la saxotoxina? Dice el compañero, va a producir lo que se le conoce como una intoxicación paralítica de mariscos, así se le llama, ¿verdad? Y por eso ahí está en inglés, ¿verdad? Para que lo busquen, ¿verdad? Una intoxicación paralítica por el consumo de mariscos, ¿sí? Saxotoxina. Bueno, entonces hoy sí, ya vamos a entrar propiamente, porque de las generalidades a lo que nos compete temáticamente, hablando en específicamente, que es la intoxicación alimentaria por Staphylococcus aureus. Solo para recordar, ustedes se recuerdan, bueno, valga la redundancia, se recuerdan en la transmisible 1 de que estamos hablando de una bacteria, ¿sí? Que es un coco gram positivo dispuestos en racimos, ¿verdad? En racimos, ¿verdad? Es un anaerobio facultativo, no forman esporas y que algunos individuos pueden servir como portadores asintomáticos de Staphylococcus aureus. Y aclaro aquí, eso lo estamos mencionando como características generales del microorganismo. Pero ¿quién causa la intoxicación alimentaria? Propiamente es las enterotoxinas que produce Staphylococcus aureus. Entonces, lo que debe de pasar es que Staphylococcus aureus, para que dé una intoxicación alimentaria por Staphylococcus, debe de estar en proliferación o crecimiento sobre el alimento y allí formar la toxina, ¿sí? No es la bacteria o la multiplicación bacteriana
en el enterocito como tal quien va a dar las manifestaciones clínicas, sino es propiamente la toxina, ¿sí? Ahora, ¿qué manifestaciones clínicas pueden haber? Pueden haber diarreas de naturaleza, dijimos. ¿Qué características debe de tener? Acuosa, ¿verdad? Acuosa. Debe de haber presencia de náuseas también. Puede haber vómito o emesis, que es lo mismo. Y también puede haber o no fiebre. Y si hubiera fiebre, es una leve febrícula, ¿verdad? No es que la fiebre sea como un signo patognomónico de todas las intoxicaciones alimentarias, no. En este caso puede estar o no, y si la hay, como febrícula. El vómito surge a consecuencia de estimulación del sistema nervioso central, ¿verdad? Como lo hace Bacillus cereus. Ya lo vamos a ver cómo es que Bacillus cereus causa emesis. De la misma manera que lo hace él, aquí lo causa también. Y habíamos dicho, la manifestación de los síntomas, por ser una enfermedad de naturaleza aguda, entonces tiene un periodo de incubación más o menos de 1 a 6 horas. Otros libros que he consultado dicen de 30 minutos a 6 horas. Y unos dicen hasta como promedio 3 horas. Pero para fines de evaluación nos vamos a casar con ese periodo, ¿verdad? De incubación. El inicio de los síntomas va a empezar de 1 a 6 horas después de que el alimento fue ingerido. Epidemiológicamente hablando, ¿cuál será la enterotoxina que causa este tipo de intoxicación alimentaria por Staphylococcus aureus? La más prevalente, la enterotoxina A. Las enterotoxinas en los estafilococos se clasifican desde la A hasta la Y, me parece, ¿verdad? En escritura así, en mayúsculas, ¿verdad? En alfabeto latino, ¿verdad? Enterotoxina A es la más frecuente. Y tenemos que, cuando haya algún tipo de intoxicación alimentaria en el que estén incluidos productos lácteos, preponderantemente son la enterotoxina C y D. También tenemos que puede haber, fíjense, una colitis pseudomembranosa estafilocócica. ¿Pero quién la va a causar? La enterotoxina tipo B. Y que agente bacteriano causa también colitis pseudomembranosa. Clostridium difficile. Entonces te tiene que establecer diagnóstico diferencial, ¿verdad? Si es una colitis pseudomembranosa por estafilococos o si es una causada por Clostridium difficile. En nuestro medio es más habitual la de Clostridium difficile, ¿verdad? Un poco más que la de estafilococos. La característica de todas estas enterotoxinas es que son termoestables, que quieren decir que pueden resistir las temperaturas alrededor de los 100 grados centígrados, ¿verdad? Como les decía, el alimento lo puede cocinar muy bien, la bacteria se puede morir, pero como la toxina es termoestable, resiste el proceso de cocción de los alimentos si se preformó sobre la superficie del alimento. Puede resistir a enzimas gástricas y pancreáticas también, como la tripsina, si ustedes se recuerdan, puede resistir ese tipo de enzimas. Del 30 al 50% de las cepas de Staphylococcus aureus tienen la habilidad de producir la enterotoxina A. Y si ustedes ven la cantidad que se necesita para que sea responsable un cuadro clínico de una gastroenteritis por Staphylococcus aureus, en este caso por su toxina, miren cuánto se necesita. 25, ¿qué dice ahí? Microgramos, ¿verdad? No dice UFC, no dice bacteria por mililitro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no estamos hablando de microorganismos, estamos hablando de cantidad de toxina para que pueda producir las manifestaciones clínicas que ya mencionamos, ¿verdad? Entonces, dentro de la patogenia, ¿verdad? Vamos a ver cómo es que la bacteria o la toxina en este caso pues causa estas manifestaciones clínicas. Primero pues debe de haber un alimento que esté contaminado con Staphylococcus aureus y que sobre ese alimento ya esté sintetizada la toxina, ya esté la toxina preformada, ¿verdad? Que está ahí, la producción de una enterotoxina.
heat stable, me imagino que así se pronuncia. ¿Qué quiere decir? Termoestable, ¿verdad? Entonces, cuando ya se consumió esa enterotoxina termoestable, ¿qué va a pasar? Se tiene que unir a la submucosa, ¿verdad? Y sobre esa submucosa, esta enterotoxina se debe de unir a las microanatomía el año pasado. Mastocitos, ¿verdad? O células cebadas, que es lo mismo, ¿verdad? Entonces la enterotoxina se une a los mastocitos o células cebadas que están presentes en la submucosa, ¿verdad? En este caso submucosa gástrica o del intestino, ¿verdad? Pero más que todo en la submucosa gástrica, porque es la que va a generar aquí, a nivel de aquí del estómago, el vómito, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Estos mastocitos van a empezar a secretar una gran cantidad de, vaya fármaco, 5-HT, serotonina, ¿verdad? 5-hidroxitriptamina, ¿verdad? Entonces, aumentan esas concentraciones de serotonina en la submucosa, que se van a unir obviamente a los receptores que están presentes, ¿en dónde? En el nervio vago que está inervando el estómago, ¿verdad? El 10º par craneal es el vago, ¿o no? ¿O es el 12? El 10 es, ¿verdad? El vago. Ajá, entonces va a estimular esas cantidades de serotonina, van a estimular ese nervio vago, ¿verdad? Y ese como, ¿a dónde se origina el nervio vago? Tic-toc, tic-toc, tic-toc. Ajá. En la médula oblonga, ¿verdad? Sí, ya decirle el núcleo está bien difícil, ¿verdad? Pero en la médula oblonga, ¿verdad? Ahí están los puntos, en este caso, que inducen el vómito, porque ha subido de manera aferente, ¿verdad? Eso, por medio del nervio vago, estimula ese centro del vómito presente en la médula oblonga. ¿Qué otro nombre tiene la médula oblonga? El bulbo raquídeo, ¿verdad? En español, en castellano lo conocemos más así que médula oblongada o médula oblonga, ¿verdad? ¿Y qué va a pasar? Y entonces, como va a estimular el centro del vómito en la médula oblonga, va a inducir el vómito. Entonces, de esa manera es que lo causa. Y aquí lo que les mencionaba, ya esta literatura ya dice de que la manifestación clínica se está presentando durante los primeros 30 minutos, ¿verdad? Hasta 8 horas, dice. Pero ya les dije que nos vamos a quedar con el rango que dimos anteriormente. Ahora, otra situación también es que hay que considerar que estas enterotoxinas también pueden actuar como superantígenos. ¿Y qué es un superantígeno? Un superantígeno es un antígeno, ¿verdad?, que estimula la proliferación clonal de linfocitos T de manera aberrante o desorganizada, ¿verdad? Porque la presentación del antígeno no la hace como Dios manda, porque como Dios manda que se dé así. Y un superantígeno lo hace de manera anormal, ¿verdad? De manera lateral, ¿verdad? No lo hace directamente en la hendidura donde está presentando esa CPA, ¿verdad?, a ese receptor de células T, ¿sí? Entonces, por eso decimos, ese superantígeno activa inespecíficamente los linfocitos T, va a producir una cantidad exagerada, le llaman tormenta de citocinas. Tal vez alguno ya lo escuchó, ¿o no? ¿Sí? Una tormenta de citocinas, factor de necrosis tumoral alfa, interleuquina 1, ¿verdad? Factor de necrosis tumoral. Entonces, toda esa producción exagerada de citocinas va a generar un proceso de inflamación a nivel de la mucosa intestinal, ¿verdad?, y del estómago, ¿verdad?, produciendo cambios histológicos a nivel del estómago y del yeyuno propiamente, ya hablando en porción del intestino. Va a haber infiltración de neutrófilos a consecuencia de la producción de estas citocinas proinflamatorias, ¿verdad? Y que va a ocurrir también pérdida de células del borde de cepillo. ¿Quiénes tienen el borde de cepillo?
los enterocitos, ¿verdad? Puede haber alargamiento de las criptas de Lieberkühn también, ¿se recuerdan dónde estaban las criptas de Lieberkühn? Puede pasar lo mismo también. La liberación de esos mediadores inflamatorios, pues también va a causar esto, estimulación del sistema nervioso central a nivel del intestino, ¿verdad? Y pues por medio de esas interleuquinas proinflamatorias, pues también puede aumentar el peristaltismo del intestino y causar pues la diarrea, que al final toda esta situación es que estamos hablando ya de la diarrea, porque el mecanismo anterior era para darle explicación ¿a qué? Al vómito, ¿verdad? Ahora, el diagnóstico de las intoxicaciones alimentarias, fíjense bien, y lo vamos a poner en general tanto para Bacillus cereus como para Staphylococcus aureus, es netamente clínico. Las pruebas de laboratorio aquí en este país no le van a servir y ya vamos a discutir por qué rápidamente. Entonces, ¿qué debe de considerar para hacer un diagnóstico clínico de una intoxicación alimentaria? La forma del inicio. ¿Qué dijimos? ¿Cómo es el inicio? Es de naturaleza aguda, se da en cuestión de horas después de haber ingerido el alimento contaminado. Debe de hacer una correlación clínica con la sintomatología que presenta el paciente, que ya las mencioné, y debe de relacionarlo también al alimento que consumió. Entonces, esas tres situaciones le va a dar intoxicación por Staphylococcus aureus, ¿verdad? Sin necesidad de estarse yendo que ELISAs, que PCRs, que cultivos, que nada, ¿verdad? Eso es inviable aquí. ¿Qué es lo que es? Lo tengo que mencionar porque ahí está en la literatura, ¿verdad? Se puede aislar, fíjense, a la bacteria del alimento, pero ojo, cuando hacen los estudios epidemiológicos y que usted detectó un brote de una intoxicación alimentaria y van a tomar muestra del alimento, solamente van a poder comprobar por medio de cultivo la bacteria si está presente, mas no pueden saber si la toxina se produjo, ¿sí? Estamos hablando ahí de cultivo o aislamiento de la bacteria del alimento, no de las heces, no del vómito, ¿sí? Detección de la enterotoxina por esos medios inmunológicos, ya sea por aglutinación en látex o ELISA. Debemos de mandar a estudio, puede ser, esos alimentos que para saber si el estafilococcus por lo menos pues se contaminó o estuvo presente en esa matriz alimentaria. Y fíjense bien, en los manipuladores de alimentos, por normativa, deberían de aquí hisoparlos a todos los que preparan alimentos. ¿Por qué? Porque el 30% de la población es portadora asintomática de Staphylococcus aureus. Y si no toma las medidas adecuadas de higiene y es portador y está expeliendo gotitas de secreción nasal, entonces ¿qué va a pasar? Cae una gotita sobre ese alimento, y si es una ensalada de papas con mayonesa y huevo, una carga de proteína ahí tan grande que ahí va a proliferar, no estuvo en refrigeración y va a causar el cuadro clínico. Lo que decíamos en cuestiones epidemiológicas con estas intoxicaciones causadas por Staphylococcus aureus asociados a alimentos con alto contenido proteico. ¿Qué tipo de alimentos? Jamón, cerdo curado con sal, carnes en rebanadas, mayonesa, quesos, ensalada de papas, helados. Si se fijan, son productos de derivados lácteos también ricos en proteínas. Hay que identificar pues en algún brote si la contaminación se ha dado porque el manipulador de alimentos tiene a la bacteria en su nariz o en sus manos también, porque a veces hay forúnculos en las manos y ahí están esos forúnculos estallados ahí, ¿verdad? Y puede caer sobre el alimento y contaminar, ¿verdad? Bueno, obviamente, a pesar de que cocine el alimento, si la toxina está presente y como es termoestable, pues no le va a hacer nada. Aún así, pues lo que se recomienda es que el alimento pues sí se caliente bien para que la bacteria muera, si es que está presente, ¿verdad? Y no le brinde pues las condiciones para que prolifere, pero por eso es que se debe de, si no se consume ese alimento al momento, se debe de refrigerar, ¿verdad? Se debe de refrigerar.
leches o productos lácteos contaminados están vinculados a este tipo de intoxicaciones por Staphylococcus aureus, y el reservorio, pues en este caso, pues son los humanos, los portadores asintomáticos, ¿verdad? ¿En qué sitios anatómicos mencionamos que pueden estar presentes? En las fosas nasales, ¿verdad? O en la nasofaringe, para ser más específico. Prevención: educar a los manipuladores de alimentos, reducir el tiempo de manipulación de los alimentos, no dejar los alimentos más de 4 horas a temperatura ambiente. Fíjense bien que eso es bien importante. Lo que se debe de hacer es mantenerlos en refrigeración, ¿verdad? Excluir temporalmente de la manipulación de alimentos alguna persona que se haya identificado que tenga abscesos o forúnculos en manos, cara o nariz, porque lo más probable es que sea una infección por Staphylococcus aureus y pueda contaminar el alimento. Y así rápidamente, la verdad, sé que me he extendido mucho con la intoxicación por Bacillus cereus, que ya saben ustedes de qué bacteria estamos hablando, que es un bacilo gram positivo, formador de esporas, pero que fíjense presenta 2 síndromes. Uno que se llama síndrome emético, que dijimos que era emesis, vómito, que es de incubación corta, y uno de forma diarreica, que es de incubación larga, ¿sí? A pesar de que dice corta y larga, comparado con otros tipos de infecciones, es corto, ¿verdad? Es de naturaleza corta. Rara vez es una enfermedad mortal la que puede causar Bacillus cereus o la intoxicación por Bacillus cereus. En la forma emética, pues obviamente ¿quién va a preponderar como síntoma o como signo, mejor dicho? El vómito, ¿verdad? En el 100% de los casos. Retortijones, le dijo la doctora, así se escribe, un 100%. Puede haber náuseas, pero fíjense, no hay fiebre como la puede haber incluso con la intoxicación alimentaria por Staphylococcus aureus. El alimento por antonomasia asociado a este tipo de intoxicaciones es la ingesta de arroz frito, ¿sí? Y que ahí pues va a estar presente la enterotoxina. Ahora, la toxina cerulida, que es la que causa o estimula la emesis, es resistente al calor, al pH, a la proteólisis por algunas enzimas digestivas. La forma en que induce el vómito es igual como lo mencioné para Staphylococcus aureus, por eso no me detengo ahí, es de corta duración, y como complicación también puede estar la deshidratación en este caso. Acuérdense, deshidratación no solo puede ser causada por diarreas, una persona se puede deshidratar por el vómito, y los cambios hidroelectrolíticos también se alteran de igual manera como se causa en una diarrea. La complicación asociada a las intoxicaciones por Bacillus cereus es insuficiencia hepática fulminante, puede haber alteración del metabolismo mitocondrial de los ácidos grasos, y eso pues induce la apoptosis en eso. Les voy a dejar eso para que solo vean cómo es que se ocurre esa forma diarreica o la diarrea acuosa de naturaleza secretora, ¿verdad? Que es a través de esa enterotoxina termolábil, en este caso, fíjense, y cómo pues va a generar diarrea, ¿verdad? Por una inhibición del cotransporte sodio-cloro, ¿verdad? Que eso pues ustedes ya lo manejan muy bien en fisiología. Revisan ustedes con detenimiento qué alimentos, aparte también del arroz frito, también pueden ser contaminados por Bacillus cereus. Y en la forma diarreica, obviamente la manifestación clínica preponderante va a ser la diarrea, seguido por dolor de tipo cólico en el abdomen, ¿verdad? Y habíamos dicho que también no va a haber fiebre en este tipo de intoxicaciones. La enfermedad puede autorresolver dentro de las 24 a 36 horas, y al igual que las otras diarreas que se han mencionado, hay que tener en mente la deshidratación. Les voy a dejar para que revisen esto del diagnóstico de laboratorio, pero igual que la anterior. El diagnóstico es, aquí en nuestro medio, de este tipo de intoxicaciones, es clínico. Así, ¿y qué vamos a tomar en cuenta? Los criterios que vimos en la diapositiva, donde estaban las 3 flechitas, ¿verdad? Para que se pueda hacer. Como les va a quedar el cuadro, ya les dije, vean a qué alimentos, aparte del arroz frito, es que se pueden contaminar con este tipo de bacteria. El hábitat de la bacteria, cuando está
de vida libre, por así llamarlo, ¿a dónde puede estar presente? Fíjense, no hay una transmisión tampoco de persona a persona, tampoco igual como en la anterior con Staphylococcus aureus, y la enfermedad tiende a ser más grave en pacientes pues inmunocomprometidos. Las medidas de prevención, que son muy similares a las que se manejaron para Staphylococcus aureus, las revisan con detenimiento, ¿verdad? Y aquí esto solamente lo traigo para que puedan hacer una diferencia entre las diarreas que son acuosas, ¿verdad?, y las diarreas de origen inflamatorio. Acuérdense que en las diarreas acuosas, como en estas intoxicaciones, si dejamos un general de heces, no va a tener que haber mucus, no va a haber presencia de leucocitos, más que solamente las heces líquidas, sin presencia de células, sin presencia de sangre. Entonces, ustedes ahí hacen esa diferenciación, qué situaciones pueden establecer incluso hasta diagnóstico diferencial con otro tipo de microorganismos que pueden causar. También acá les va a quedar lo mismo, como un pequeñito resumen sobre también qué matrices alimentarias están asociadas, ¿verdad?, a este tipo de intoxicaciones. Bueno, y como les decía, llevémonos desde acá una cosa: los cultivos de heces para las intoxicaciones alimentarias no sirven para nada. ¿Por qué no me van a servir para nada? Porque la que causa la infección o la enfermedad, mejor dicho, es la toxina. Me interesaría saber si la toxina está presente en la materia fecal o en el vómito incluso, pero los cultivos no. Para vibrio cólera puede dejar cultivo, para shigellosis puede dejar cultivo, para campylobacteriosis puede dejar coprocultivo, pero para una intoxicación alimentaria no sirve para nada, no sirve para nada. Y eso pues es lo que da la CDC de Atlanta como recomendaciones para la prevención en general de este tipo de enfermedades transmitidas por alimentos. Bueno, y para terminar, rapidito, si no me va a regañar la licenciada Galindo, vean si es que tienen, no tienen psicología. Ajá, bueno, imaginé. Entonces, les voy a dejar una pregunta para que la discutan, y aunque es relativamente sencilla, y me voy a meter en camisa de 11 varas porque no nos toca. ¿Necesitará este tipo de intoxicaciones alimentarias tratamiento antibiótico? ¿Por qué? ¿Vea? Hay razones su respuesta, ¿verdad? Y el ahora, ¿por qué será que este tipo de cuadros clínicos son tan agudos? ¿Por qué no pasan días o semanas como en otras enfermedades que hemos visto? Entonces, razone eso, discútalo con su compañero y la idea es pues que apliquen los conocimientos aprendidos. Bueno, nos vamos a quedar hasta acá. Primero Dios, nos vamos a ver la próxima semana, ¿verdad? Espero que descansen y pasen unas felices vacaciones.